Hola, buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Florencia Pérez, soy parte del equipo de Inglés Sin Límites. Mi presentación del día de hoy se va a llamar El teatro más allá de los límites del inglés. ¿Por qué? Bueno, porque creemos primero que el teatro y las estrategias dramáticas pueden usarse en todas las lenguas y también, ¿por qué no?, en todas las asignaturas. Y el porqué de todo esto lo vamos a escuchar primero de la voz de Juan Luis Granato, director de The Company Educational Drama, actor y director de teatro con muchos años de experiencia, así que los dejo con su palabra. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Luis Granato de The Company. Bueno, es un placer poder estar acá enviándoles este video. Gracias al equipo de Inglés Sin Límites por abrirme el espacio. Y bueno, quería hablarles un poco sobre teatro en la educación, por qué hacemos teatro en las escuelas. Y creo que la clave está en cómo los niños juegan. Si nosotros observamos a los niños jugar, vemos cómo ellos constantemente están creando mundos nuevos, están imaginando que son otras personas, que son piratas, que son guerreros, que son futbolistas, que son astronautas. Y el teatro es eso. El teatro es jugar a ser otras personas, ¿sí? Que están viviendo una situación X. Y si nosotros podemos juntar toda esta parte lúdica que tiene el teatro, que a su vez el teatro por sí mismo ya es algo muy pedagógico porque fomenta la creatividad, fomenta la imaginación, fomenta el trabajo en equipo, el saber escuchar, el saber esperar cuando tiene que hablar uno, cuando tiene que hablar el otro. Entonces, cuando nosotros a su vez esto podemos juntarlo con el inglés, por ejemplo, y hacer teatro en inglés, nosotros podemos que el niño desarrolle la lengua a través del juego. O sea, que el niño vaya aprendiendo nuevos vocabularios, ¿sí? Pero sin que se dé cuenta en realidad o que sea consciente de primera mano de que está aprendiendo un nuevo vocabulario, porque su principal preocupación va a estar en crear ese personaje, ¿sí? En poder ser ese pirata que la historia me pide. Pero ese pirata a su vez tiene que hablar, tiene que expresarse, ¿sí? Y tiene que expresarse bien. Y ahí es donde entra la lengua. Entonces, creo que es un método muy efectivo para que el alumno incorpore, ¿sí? Nuevas herramientas del lenguaje sin ser quizás estructurado como puede llegar a ser una clase normal. Y les aseguro que a su vez también lo que va a hacer es que les empiece a gustar más el idioma, ¿sí? O la materia, porque esto no es solo para idiomas, ¿no? También puede ser, se puede aplicar para historia, por ejemplo, ¿no? Entonces, los niños pueden recrear a ser arqueólogos que están buscando una tumba en pleno Egipto y a partir de ahí poder el docente tomar esas pautas para enseñar toda la tradición egipcia, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que el teatro puede ser un buen canal para poder llevar adelante un proyecto donde el alumno se sienta partícipe. Y eso es lo importante, que el alumno se sienta partícipe de ese proyecto. Y eso es un poco también lo que hemos o lo que estamos intentando hacer con este proyecto hermoso, con las escuelas rurales. Y es eso, ¿no? Que las escuelas se sientan partícipes de crear esta obra, ¿sí? Que después se va a filmar, se va a proyectar, pero que el proceso, ¿sí? En el proceso está la clave, ¿no? En ese aprendizaje que el alumno va teniendo y que va incorporando la lengua lentamente, paulatinamente, pero muy efectiva. Así que bueno,
nosotros muy contentos y esperemos que esto también sea un lindo proyecto que se continúe a futuro. Gracias y nos veremos muy pronto. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Luis. Bueno, le agradecemos a Juan Luis el habernos mandado este video, el cual va a ser nuestro disparador. A partir de esto es donde vamos a seguir, de esto vamos a seguir trabajando y presentando el por qué, ¿no? ¿Por qué usar teatro, estrategias dramáticas en las aulas? Ya bien lo dijo Juan Luis, va más allá del inglés, va más allá del francés, del alemán, del italiano, del portugués. Se puede usar para otras disciplinas, para otras áreas del conocimiento, que también se van a ver muy beneficiadas del trabajo de estas estrategias y bueno, y esperamos en el correr de la presentación poder darles alguna idea para instrumentarlas. ¿Por qué trabajamos con estrategias dramáticas en clase? Porque promueven habilidades, promueven competencias del siglo XXI que son fundamentales para nuestros estudiantes. Tenemos que pensar que más allá de profesores de lengua, profesores de historia o de cualquier otra asignatura, nosotros estamos formando a nuestros estudiantes en su persona, ¿no? En su totalidad. Entonces, tenemos que desarrollar en ellos las competencias que el mundo les va a pedir. ¿Cuáles son estas competencias? Bueno, Juan Luis nombró algunas recontra importantes. El saber escuchar, el saber cuándo es mi turno para hablar, el poder crear, el ser creativo, el tener imaginación, el poder trabajar en equipo. Pero también hay un montón más, como ustedes podrán ver en la presentación: la colaboración, la comunicación, el liderazgo, aprender a resolver conflictos. Perfectamente yo puedo plantear situaciones hipotéticas en clase donde mis estudiantes van a aplicar estrategias dramáticas y a la vez, más allá de aplicar o utilizar algún contenido o la lengua, también aprendan a resolver conflictos. Y bueno, y además también desarrollamos habilidades muy básicas como el seguir intentando. No me sale, pero sigo intentando, la perseverancia y la determinación, el pensamiento crítico y la autoconfianza. ¿Por qué? Porque también en la medida en que mis docentes me den más posibilidades de mostrar lo que soy y lo que puedo hacer, yo como estudiante me voy a sentir mejor, voy a tener mejor percepción de competencia de mí mismo, mi autoconfianza se va a ver aumentada, me voy a empoderar. Entonces, el teatro agrega, ¿no?, un elemento más para que mis estudiantes tengan una formación más completa. Y que a la vez agrega, como dijo Juan Luis, todo ese elemento lúdico en el aula, ¿no? Que a veces nos falta, que a veces sabemos que es necesario para romper la monotonía de la clase, para agregar un elemento sorpresa. Bueno, ¿por qué no incorporar estrategias dramáticas en el trabajo con mis estudiantes? Ya sabemos que nos sirven para desarrollar todas estas, las competencias del siglo XXI, habilidades blandas o como se llamen, pero más allá de eso, ¿qué otras cosas promueven el teatro? Y bueno, por ejemplo, en lo que refiere a la lengua en particular, permite que yo exponga a mis estudiantes a vocabulario específico que capaz que con otras temáticas no pueden encontrar trabajando otras temáticas. También favorece todos los aspectos de la oralidad, como la realización de pausas, los aspectos prosódicos de la lengua y la articulación del lenguaje. A veces a nuestros estudiantes decimos que hablan para adentro, que nos cuesta entenderles. Bueno, el uso de estas estrategias hace que ellos puedan proyectar mejor la voz, por ejemplo, y que sea más claro lo que dicen. Saber hacer pausas, saber dónde poner el énfasis. Todo eso se aprende con el uso de estrategias dramáticas. ¿Por qué? Y bueno, porque tengo otra persona, tengo un oyente o un espectador que necesita poder entender lo que yo diga, por ejemplo, ¿no? El teatro también fomenta la interacción, habla y escucha activa. Si yo no sé lo que me dice mi interlocutor, no voy a poder responder, pero en el teatro mucho más. Cuando improvisamos, si yo no tengo claro el pie, ¿no?, como le decimos en teatro, si yo no tengo claro el pie de mi compañero o mi compañera, no voy a poder responder, ¿no? Entonces, eso de saber escuchar, saber cuál es mi turno para hablar, todas esas que en inglés llamamos las soft skills, ¿no?,
de la oralidad se desarrollan con el uso de estas estrategias. También acercamos el arte a nuestros estudiantes. En la medida en que nuestros estudiantes sean más sensibles, van a ser más sensibles al arte en general. Entonces vamos a despertar en ellos no solo el gusto por el teatro, sino la sensibilidad por las otras formas de arte, que es muy importante. El teatro pone al estudiante en el centro de todo. Como Juan Luis lo dijo claro, el estudiante es el partícipe, el protagonista fundamental. Entonces, esa centralidad en el estudiante, ya lo sabemos, es clave para que el aprendizaje sea significativo, para que el estudiante esté comprometido con su aprendizaje y para que su aprendizaje sea más memorable, mucho más significativo, ¿no? Ahí, siendo yo el protagonista, siendo yo el que hago, la que hago. Desde ahí es desde donde sale todo, digamos, ¿no? Bueno, como lo dijimos anteriormente, hay estudiantes que tienen más condiciones para, o más necesidades para trabajar con teatro, entonces esos estudiantes se ven muy favorecidos. Todos los estudiantes que tienen más tendencia a lo kinestético, por ejemplo, se ven muy favorecidos con esto y los ayuda. ¿Por qué? Porque tienen un lugar y un momento para poder destacarse, que a veces nuestras clases son muy estructuradas o hacemos trabajos que están muy relacionados con la lectoescritura, capaz, bueno, el teatro y el implementar este tipo de estrategias hace que los estudiantes tengan un lugar, y cuando yo tengo un lugar en el que puedo mostrar lo que me gusta hacer, en donde me siento cómodo, ahí me empodero, me siento mejor y desarrollo, por ejemplo, autoconfianza, que es una habilidad muy importante que todos tenemos que desarrollar. Ahora pensamos, ¿cuáles son las estrategias o las técnicas teatrales que yo puedo utilizar en mi aula? Bueno, son muchas. Como dije anteriormente, y lo dijo Juan Luis también, no sirven solo para el trabajo con las lenguas, sino también para otras áreas de conocimiento. Juan Luis dijo clarísimo el tema del trabajo con historia, por ejemplo. Y yo personalmente me acuerdo de mi profesora de historia que trabajaba con nosotros visualizaciones, por ejemplo. Son aplicables a cualquier contexto las técnicas y las estrategias. Lo único que tengo que saber es eh, conocer bien a mis estudiantes para saber cuáles los van a favorecer y cuáles no, o cuáles se van a sentir más cómodos. Por ejemplo, la lengua a veces puede llegar a ser un impedimento, entonces tengo que pensar que las actividades que planifique, que utilicen estrategias teatrales, no sean demasiado o no requieran demasiado uso de lengua al punto que mis estudiantes no puedan participar, porque la lengua no puede ser un obstáculo en este caso. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa con las improvisaciones? Las improvisaciones a veces requieren que los niños y las niñas manejen muy sólidamente la lengua, que a veces no pasa con nuestros estudiantes más chicos. Entonces, pensar que las improvisaciones capaz que pueden ser para estudiantes más avanzados, o por qué no improvisaciones que no sean en el área de lenguas, improvisaciones de historia, por ejemplo. ¿Qué pasaría si, o cómo sería el primer encuentro entre un vikingo y un nativo norteamericano, por ejemplo, ¿no? En esos primeros encuentros que tuvieron los vikingos cuando visitaron América del Norte. ¿Qué pasaría? Bueno, improvisen, ¿no? Pero para eso los estudiantes tienen que tener conocimiento, y a veces los niños y niñas de escuelas no, les falta bagaje, no tienen tanta información por su edad, y además no tienen tanta competencia lingüística como para hacer eso en la segunda lengua. Entonces, por ejemplo, ahí es cuando entra en consideración el tema de conocer bien a los estudiantes y saber qué es lo que pueden hacer y lo que no. Bueno, ahí ya di una punta con respecto a las improvisaciones. ¿Qué pasa con las otras? Bueno, la foto fija, por ejemplo. La foto implica la descripción de una lámina que los estudiantes tienen que recrear. Entonces acá todo el tema de ubicación, objetos, preposiciones de lugar y izquierda, derecha, todas las indicaciones que yo pueda dar para el armado de una foto están muy presentes. Entonces, perfectamente para el trabajo de las lenguas se puede dar, ¿no? El dígalo con mímica, ¿por qué no? Podemos recrear situaciones de la vida cotidiana que puedan los estudiantes actuar y otros adivinar. Todo el tema de canciones, rimas y poemas tiene un fuerte componente lingüístico y literario, pero además todo eso es dramatizable, ¿no? A todo le puedo agregar expresión corporal, a todo le puedo agregar entonación, a todo le puedo agregar gestualidad. Entonces se puede hacer un buen complemento. De las improvisaciones ya hablé. Ahora, otro punto que también es interesante incorporar es el
lo que en inglés llamamos el Total Physical Response, la respuesta física total, ideal, por ejemplo, para el trabajo con comandos, ¿no? En todas las lenguas. Después las simulaciones y los juegos de rol. Los juegos de rol que pueden ser estructurados o menos estructurados, ¿no? También de vuelta un ejemplo de las lenguas. Trabajamos mucho una función de cómo pedir comida en un restaurante o cómo pedir algo en un comercio, ¿no? Cómo comprar algo en un comercio. Perfectamente podemos tener a el cliente o la clienta y el panadero, la panadera, el mozo, la moza en un juego de rol en el que tengan una estructura dada y solamente tengan que hacer alguna sustitución, o en el que la situación sea, bueno, tú sos el cliente o la clienta y tú sos el panadero o la panadera. Imagínense que querés comprar 1 kilo de bizcochos, ¿no? Entonces ahí es libre, es un juego de rol donde hay 2 roles asignados, pero el resto queda a libertad de los estudiantes, ¿no? Entonces, los juegos de rol sirven mucho para el trabajo con las lenguas, muchísimo, porque nos permiten ver el uso funcional de la lengua. El teatro leído. ¿Qué pasa con el teatro leído? A veces es un poco menospreciado, pero no deja de ser teatro, ¿no? Más allá de que sea leído. ¿Qué es lo importante del teatro leído? Que no está relacionado con lo memorístico, que a veces falla. ¿Por qué? Porque no estamos muchas veces entrenados y entrenadas en el uso de la memoria. Entonces, el teatro leído saca la presión de la memoria y pone todo el foco está en la expresión, en cómo yo hago que mi voz y mi lectura tenga intención, en la intencionalidad de eso. Entonces, eh, lo memorístico queda relegado y a veces está bueno poder, ¿no? Porque el mensaje sería en darle intención a lo que yo digo solamente con mi voz, ¿no? Sin los gestos y sin la posibilidad de moverme, por ejemplo, ¿no? Porque el teatro leído es algo más quieto, digamos, más estático. Las visualizaciones. ¿Qué pasa con las visualizaciones? Las visualizaciones conectan los 2 hemisferios del cerebro. ¿Por qué? Porque está todo el componente lingüístico que yo necesito para comprender lo que se está diciendo, pero además todo el componente imaginativo, sensible y de conexión con los sentidos que tengo que tener para poder visualizar lo que se me está describiendo, ¿no? Lo interesante de las visualizaciones, además de esto, es que pueden ser realizadas y conducidas tanto por los docentes como por los estudiantes. ¿Por qué? Porque el docente puede escribir el guión de la visualización y leerlo para que los estudiantes y las estudiantes sean los que visualicen, pero también pueden los y las estudiantes escribir los guiones de las visualizaciones y hacer que sus compañeros y compañeras visualicen. Eh, Esto es ideal, por ejemplo, para la descripción de lugares, para la descripción de eventos o de sucesos históricos, ¿por qué no? Para la descripción de lugares geográficos. Entonces, permite conectarme con una parte muy interna y muy sensible, ¿no? de la persona que está visualizando, porque yo tengo que lograr meterme en esa escena, tengo que lograr sentir lo que sienten las personas o las cosas que están en esa escena, digamos. Entonces, es muy relajante, se hace generalmente con una música muy suave de fondo, tiene que haber una atmósfera de trabajo de mucha tranquilidad, tiene que haber mucha confianza también. ¿Por qué? Porque hay que cerrar los ojos, porque hay que ponerse cómodo. Entonces, requieren como una preparación especial, pero son sumamente efectivas. Recuerdo a mi profesora de History haciendo visualizaciones del Antiguo Egipto y no me voy a olvidar nunca más, y creo que ningún estudiante se olvida de este tipo de cosas. Y los tours son lo mismo, es hacer un tour guiado por algún lugar, por alguna ciudad, por algún museo, ¿por qué no? Por alguna casa antigua o lo que sea que estoy trabajando. El trabajo con títeres es muy rico, sabemos que los niños y las niñas chicos especialmente se enganchan con el trabajo con títeres, pero los grandes también, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos trabajar con títeres? Trabajamos todo el tema de guión, pero también trabajamos toda la parte del armado de títeres, de descripción de títeres, todo eso que tiene un componente lingüístico muy fuerte y de creatividad muy fuerte e implica otras cosas que son también no lingüísticas. Saber coser, saber armar, pegar, diseñar, todo eso que es muy importante desarrollar en nosotros y a nuestros estudiantes.
Otra estrategia interesante es la de la caracterización de los personajes, que se hace mucho en las actividades, un tipo de actividades que en inglés se llama hot seating. ¿Qué significa? Un estudiante o una estudiante es un personaje que sus compañeros y compañeras desconocen. Entonces esa persona tiene que caracterizar a ese personaje, tiene que buscar una forma de hablar como su personaje, pararse, sentarse como su personaje, además de responder preguntas acerca de sí mismo o de sí misma. Entonces, los demás tienen que adivinar. Esto a veces también se hace a la inversa. Yo soy un personaje, pero no sé quién soy porque lo tengo en una vincha. Entonces, mis compañeros, yo hago preguntas a mis compañeros y compañeras y ellos me responden para que yo pueda adivinar quién es. En ese sentido, la caracterización de personajes, lo interesante de esto es que no tiene... no hay forma de hacerlo bien o mal, ¿no? Porque es mi caracterización de personajes. Entonces, en eso el teatro es muy inclusivo, esa es la palabra, porque no hay, yo hago mi versión de las cosas, no hay forma correcta o incorrecta, ¿no? Y bueno, y lo último, la última gran estrategia dramática para utilizar es el armado de obras de teatro, que es mucho más complejo, que obviamente lo pueden hacer, pero que requiere ya un compromiso institucional. No es algo que yo en mi clase pueda implementar solo o sola, necesito la colaboración de otros, ¿sí? Porque esto ya es una movida más grande que necesita de otros actores, ¿sí? Entonces, ¿por qué implementamos? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas del uso de estas estrategias en clases? Bueno, como dije antes, no hay correcto o incorrecto, todo es válido, ¿sí? No puedo actuar bien o mal a un pato. No, bueno, mi pato es así, capaz que tu pato es distinto, ¿sí? Capaz que mi pirata es de esta forma y el tuyo es distinto, ¿no? Entonces, yo hago mi versión de las cosas. Después, como planteé anteriormente, son fácilmente adaptables a los distintos contextos de enseñanza. Se puede trabajar con niños y niñas de primaria, también en secundaria, también en formación docente y también con universitarios, con todos. El tema es entender cuál se adecua a mis estudiantes, ¿no? Y con cuál van a poder desarrollar lo que yo quiero que quieran desarrollar, ¿sí? Como el estudiante es partícipe, es el centro de todo, es más responsable de su proceso de aprendizaje, hay más involucramiento, ¿no? Y todo esto hace que el aprendizaje sea mucho más memorable, sea más significativo, lo cual no es menor. Y bueno, lo que dije anteriormente también es que cuando trabajamos con estrategias dramáticas en clase, rompemos la monotonía del aula. Se cambia el ritmo, hay un elemento de diversión lúdico que viene como a romper con los bancos y las sillas. Se corre todo, nos sentamos en el piso, nos ponemos más cómodos, usamos otro lenguaje corporal y bueno, y eso también es importante para nuestros estudiantes. Tienen que tener lugar para poder hacer estas cosas. Y bueno, y todo esto fue lo que decidió, lo que nos ayudó a decidir trabajar con teatro en Inglés sin Límites. Entonces, el año pasado trabajamos con The Company, como les dije, 2 obras. Trabajamos con Hansel y Gretel y con Pocahontas. 15 escuelas participaron y de 10 departamentos de todo el país, ¿no? En ese sentido, las escuelas recibieron apoyo del equipo de Inglés Sin Límites, pero también de padrinos y madrinas de las escuelas. Este año, gracias al suceso del año pasado en el Festival de Escuelas de Inglés Sin Límites, de Teatro de Inglés Sin Límites y además en el Festival de Ceibal, que fue el que nos invitó a trabajar con teatro originalmente, gracias al suceso de todo eso, decidimos repetir la actividad. Entonces, este año vamos a trabajar con 3 obras, Robin Hood, The Snow Queen and The Wizard of Oz. Ya tenemos a las escuelas definiendo con qué obra van a trabajar. A veces trabajan con la obra entera y a veces trabajan solamente con escenas, depende de la cantidad de estudiantes que tengan en la escuela. El número creció, se duplicó y un poco más. Tenemos 36 escuelas participando de 14 departamentos. De estas escuelas, solamente 8 no tienen apoyo de padrino o madrina porque no tienen en la escuela. El resto, todos tienen su apoyo y además es importante decir que este proyecto salió gracias al apoyo de padrinos y madrinas que hicieron una actividad para recaudar fondos y así poder contratar los servicios desde Company.
Entonces, nada, creemos que por todo lo que expusimos anteriormente, por todo lo que nuestros niños y niñas rurales están aprendiendo, vamos a seguir trabajando con inglés. Estamos viendo la forma de poder crear lazos con el CERP de Maldonado, que también está trabajando con teatro y también tiene algo para ofrecernos para el año próximo. Así que queremos seguir trabajando porque queremos que nuestros niños sigan usando el teatro como un medio para aprender inglés, pero también porque queremos que sigan desarrollando todo lo que dijimos que desarrolla el uso de estrategias dramáticas en clase. Entonces ahora los quiero dejar al final con una frase de William Shakespeare, gran dramaturgo, que dice que el mundo es un escenario y que todos somos, los hombres y las mujeres son simplemente actores y actrices y que cada uno tiene sus entradas y sus salidas y que a veces un solo hombre o una sola mujer juega mucho más que un solo rol. Y bueno, nada, me parece que es lindo pensarlo desde ese lado, pensar que todos actuamos distintos roles en nuestra vida, mismo como docentes, actuamos muchos roles, somos muchas cosas más que docentes, y bueno, y que siempre nos toca entrar y salir en distintos momentos. Así que los dejo con esto, fue un placer para mí compartir con ustedes y espero que se animen a trabajar con teatro en sus aulas. Muchas gracias.